Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, todos sanos en sus casas. Yo les doy la bienvenida a la clase número 10 de nuestro taller de DJs de música electrónica que se imparte por el Centro Cultural de Puente Alto. Mi nombre es Alejandra Rives y en la clase de hoy día vamos a ver un tema que es muy interesante y que mucha gente a lo mejor de repente llega o está confundida y no sabe. Y en esta clase yo pretendo aclararle todas esas dudas y que aprendan a diferenciar y reconocer, saber las características o que simplemente puedan elegir cuál formato les va a acomodar más para ustedes, ¿no es cierto? Independientemente de que yo siempre recomiendo un tipo de formato, ya lo vamos a ver en la clase, porque ustedes obviamente según las necesidades que tengan van a elegir y saber diferenciar la calidad de uno o de otro, ¿no es cierto? Primero que nada, a lo mejor yo creo que muchos de ustedes tienen muchos archivos en sus casas, entonces ustedes se deben preguntar cómo yo puedo diferenciar cuál archivo es mejor que otro, cuál es de cuál tipo, ¿no es cierto? Esto es muy fácil, igual que con cualquier otro tipo de archivo que tienen como un apellido, ¿no es cierto? Un punto algo, que uno le llama la extensión, ¿no es cierto? O la clase o tipo de archivo. Entonces, pues, acá yo les puse un ejemplo, ¿no es cierto? Que uno ve un track, el nombre de algún track y siempre me dice punto algo, punto .aif, punto .mp3, etcétera. Acá yo saqué una imagen para mostrarles en el ejemplo cómo lo muestra en el sistema operativo de Apple en Mac, dependiendo obviamente la versión que tengan del sistema operativo, es como les va a entregar esta información y la configuración que tenga cada uno en su computador. En Windows también se puede ver, obviamente. Y acá lo que les decía, ¿no es cierto? Que sería como el apellido, ¿no es cierto? El punto algo. Entonces acá tenemos el nombre del artista, el nombre del track y acá punto algo, ¿no es cierto? En este caso, este archivo que yo tengo sería .mp3 y este otro .aif, ¿verdad? Si no, acá también, como les decía, dependiendo del sistema operativo, les pueda mostrar la información en alguna columna aparte, etcétera. Entonces, eso sería como lo primero para que nosotros sepamos identificar qué archivo tenemos o qué calidad va a tener. ¿Por qué dicen ustedes qué calidad? Vamos a ver cuáles son los más utilizados y sus características. Entonces, los más utilizados o más comunes vendrían siendo el WAP, que yo creo que ustedes lo han escuchado, puede que hayan acá algunos nombres que alguna vez obviamente o lo han visto o están familiarizados, o otros que a lo mejor no han escuchado nunca, pero que también existen y yo obviamente les cumplo con mostrar. Existen inclusive más de los que están acá, pero yo les puse, como les puse ahí en el título, los más comunes, ¿no es cierto? Y más utilizados. Tenemos entonces el WAP, el AIF, FLAC, ALAC, MP3, AAC y OGG. Son varios, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor ustedes pueden pensar y decir, oye, esto es súper difícil o me voy a enredar, me voy a complicar. Yo espero que no, porque les hice una tablita y todo y les describí bien las diferencias, ¿no es cierto? De partida, obviamente, unos tienen una calidad de sonido, un tamaño, todos tienen sus características. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? La compresión que pueda tener este archivo, ¿verdad? O sea, al momento de tener un archivo y de achicarlo, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos una compresión, ¿no es cierto? En el lenguaje digital. La pérdida de calidad que tenga por esta misma compresión, generalmente, no siempre, pero generalmente, y la calidad del sonido, el precio, el tamaño que pueda ocupar en nuestro espacio digital, ¿verdad? Etcétera. Hay muchos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir con qué trabajar. En el caso, por ejemplo, de los DJs, yo siempre les recomiendo mayor calidad. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los tipos de formatos? Acá yo les hice una tabla donde acá se encuentran los nombres de los tipos de archivos, ¿no es cierto? O la extensión.
si tienen o no compresión, si pierde la calidad del audio, ¿verdad? El tamaño más o menos que va teniendo por minuto al ser de un tipo de archivo u otro, si es mejor que uno u otro también, y la compatibilidad con los archivos y también más o menos el rango de precio, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir acá con WAV y con AIF, que estos dos no tienen ningún tipo de compresión, vale decir, estos archivos son tal cual como los creó el DJ y los sacó el sello, ¿no es cierto? Como fueron lanzados al mercado. Entonces no hay que ni agregarle ni quitarle más, ninguna cosa, ¿no es cierto? Son como suenan en muy buena calidad. Por lo mismo, acá pérdida de calidad de audio no tienen. ¿Por qué? Porque claro, no están comprimidos y está, como les decía, tal cual como lo sacó el sello. El tamaño que tienen aproximado, obviamente estos archivos por minuto, es entre 10 y 10.5 más o menos megabytes. Vale decir, si una canción, un track dura 6 minutos, nos vamos a encontrar con un archivo que pese entre 60, 75 hasta 80 megabytes o más, incluso si tiene mayor duración, ¿no es cierto? ¿Mejor que alguno de los otros? Sí, es mejor que todos por las mismas características que le estoy explicando recién, ¿no es cierto? No pierde la calidad de audio y no se comprime. A lo mejor ese podría ser, entre comillas, un tipo de desventaja, pero en realidad actualmente como todos los dispositivos son mucho más asequibles y va siempre creciendo todo esto de almacenar información, no es como ya un tema que pese mucho, ¿no es cierto? Compatibilidad que tienen con los dispositivos, sí. Estos dos son súper compatibles en la mayoría de los dispositivos de reproducción. Nosotros nos va a leer este tipo de archivos. Y inclusive el AIF admite metadatos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros inclusive en el mismo archivo podemos incluir una carátula, alguna imagen, alguna cosita. Como estamos hablando de un track, ¿no es cierto?, de una canción, también nos permite en el mismo archivo tener ese tipo de metadatos que se les llama. Y acá tenemos más o menos el rango de precios que va a variar, obviamente, como en todos los formatos o en los formatos más comunes, que es donde encontramos en las tiendas virtuales de discos y de DJs, va a variar según la fecha de lanzamiento, ¿no es cierto? Un track que está recién lanzado, obviamente va a ser más caro que después ya que pase un mes o un par de semanas inclusive, como la música va saliendo tan rápido, va a ir variando en eso el precio y obviamente también acorde al formato también va a ir el precio. También se los voy a mostrar en una imagen más adelante. Ahora vamos a ver estos dos tipos que son el FLAC y el ALAC, que sí tienen compresión, pero yo la verdad no lo he comprobado empíricamente, pero dicen que no tiene pérdida de calidad de audio. El tamaño, como se pueden fijar, es casi el 50%, ¿no es cierto? La mitad de lo que va a pesar en un minuto de grabación, ¿no es cierto? Este va a pesar 5,7 megabytes por minuto y entre, como les dije, entre 10 y 10.5 más o menos, ¿no es cierto? Entonces vendría siendo la mitad. Mejor que eso, como les decía, como no son unos formatos sean tan comunes, la verdad, yo no lo he podido comprobar, como les decía, si es que es mejor que el WAV o que el AIF. Según lo que investigué, dicen que es muy bueno, es casi igual, pero el casi también da para la duda, ¿no es cierto? En cuanto a la compatibilidad de los dispositivos, no son, le puse no y con un asterisco. ¿Por qué? Porque no son muy compatibles. No quiere decir que ningún dispositivo lo lea, porque algunos, claro, de alta fidelidad, obviamente, que van a leer de todo, ¿no es cierto? Lo van a tener y van a poder leer ese tipo de archivos, pero no es algo que sea tan común, ¿no es cierto? Que digamos tan común en cualquier equipo, a lo mejor de DJs o en un equipo, menos un equipo casero, ¿no es cierto? En cuanto al precio, tampoco lo puse. ¿Por qué? Porque en las plataformas digitales como Beatport, Traxsource, Juno, que es donde uno compra generalmente la música digital, no los encontré, no los vi, la verdad. En Juno, la verdad, no me fijé, pero en Beatport y Traxsource no está.
en este formato. El famoso MP3, ¿no es cierto? El MP3, ¿qué es lo que hace? Comprime, ¿no es cierto? Va comprimiendo y achicando. El MP3, ¿qué es lo que prioriza? Es el tamaño. Entonces, va a ir achicando, entre comillas, sin importar tanto la calidad que vaya perdiendo, obviamente, dependiendo de qué tipo de MP3, porque hay varios y después también más adelante se los voy a explicar. Entonces, obviamente, como les decía, el MP3 sí tiene compresión, sí pierde mucha calidad de sonido y el tamaño, como les dije, los vamos a ver más adelante en una tablita dedicada solamente al MP3. Mejor que, la verdad, no, el MP3 es como de las cosas, si bien es cierto, es uno de los formatos más utilizados, yo creo que actualmente, pero mejor que nada, o sea, todos son mejor que el MP3. Compatibilidad con los dispositivos, sí, como les decía, con casi todos, ¿no es cierto? En el teléfono, en cualquier parte, nosotros podemos encontrar archivos MP3. Y el precio también de cero, porque puede ser pirata. O también, obviamente, hay páginas, como les decía, de Beatport, Traxsource, etcétera, que tienen a la venta y también va variando según la fecha de lanzamiento. Este es el AAC o M4A. Yo creo que ustedes lo han visto, a lo mejor si es que han comprado algún track en iTunes, puede ser, ¿no es cierto? O en alguna otra plataforma que también tenga estos formatos. Tiene también compresión, pierde obviamente también por lo mismo la calidad de audio. Sería el caso de solamente de estos dos que ustedes pueden ver que no pierden la calidad de audio, el resto sí. El tamaño por minuto más o menos es de 2 megabytes. Es mejor que el MP3. Compatibilidad con todos los dispositivos, no. Si bien es cierto, lo leen muchos dispositivos, la mayoría, pero no están todos. Entonces, por lo mismo acá lo quise poner. Podría ser sí y no, ¿verdad? Y precio más o menos de $2. Todos son precios en dólares, porque como son páginas y plataformas internacionales, todo lo cobran en dólares, ¿no es cierto? Y está este último que a lo mejor puede ser el más desconocido, que es el OGG, que también tiene compresión, también tiene pérdida de audio, también pesa más o menos 2 megabytes por minuto y también es mejor que el MP3, ¿no es cierto? Compatibilidad con archivos, tampoco. Estos son formatos, chicos, y que van saliendo de repente que van compitiendo una marca con otra. O sea, es lo mismo que puede pasar actualmente con los teléfonos, no sé, que Apple compite con Samsung, como estos formatos ya vienen desde el año 90 y tanto o antes, inclusive algunos, eh, estos tipos de formatos, claro, van saliendo de una marca o de otra, ¿no es cierto? Entonces va variando en eso, porque ustedes pueden decir, ¿para qué hay WAP y para qué hay AIF? Es simplemente por eso, porque una marca lo sacó y después la otra hizo la competencia y así como pasa en todas las cosas, ¿no es cierto? El precio. Acá les comenté recién que yo quise sacar, me metí a Bitport en este caso, cargué a mi carrito de compras cualquier track que era un lanzamiento, ¿no es cierto? Acá podemos ver la fecha que fue lanzado el 31 de julio. Y acá me va a preguntar, yo lo puedo elegir acá o acá, en formato. Entonces acá, si ustedes se fijan, el precio que me está dando, que son 1.99 dólares, o sea, acá, $2, me lo da en MP3. Si yo quiero comprarlo en mejor calidad, tengo que pagar 0.7 dólares más, ¿no es cierto? Entonces, también el precio va a ser un factor, obviamente, como les decía, acorde a las necesidades y a los requerimientos que vayan teniendo cada uno. Yo creo que esto no solo se aplica a los DJs, sino que a cualquier persona, ¿no es cierto?, que quiere comprar a lo mejor alguna canción que le gustó en X plataforma. Y claro, o sea, se van a encontrar con esto que si es en mejor calidad, les van a cobrar lógicamente más caro, ¿no es cierto? Pero la calidad del sonido que tenemos en WAV y en AIF versus el MP3 es infinitamente superior. ¿Ya? Vamos a hacer acá un resumen.
los que tienen sin compresión y los que están con compresión. Los sin compresión, como les mencionaba, vendría siendo el formato WAV y AIF. Como les comenté delante, claro, uno lo creó una marca que antiguamente lo hizo Microsoft con una alianza con IBM y el AIF lo creó Apple. Con compresión, que es los que no perdían la calidad de sonido, teníamos el FLAC, que también es creado por Microsoft, y el ALAC, que es creado por Apple. Y ya este otro que es súper común que les comentaba, el MP3, AAC o el OGG, ¿verdad? Y el AAC que les comentaba delante que también es como M4A. Ahora nos vamos a detener un poco acá en el MP3. ¿De qué depende la calidad? Porque también es una pregunta súper frecuente y que no todos también no tienen por qué conocerla. Acá yo se los voy a explicar. ¿Cuál es? Porque de repente siempre me preguntan, oye, yo bajo las canciones de YouTube. Al bajar ya, YouTube ya sube la música en MP3, ¿no es cierto? Aunque diga en WAV, está ya comprimida la música porque no van a subir un archivo demasiado pesado, ¿no es cierto?, a YouTube. Y ya yo al bajar, o sea, ya al descargar de manera pirata ese track, esa canción o el sonido que yo quiera bajar de YouTube, ya lo va a comprimir más aún, ¿no es cierto? Entonces, nosotros generalmente vemos varias categorías de archivos y tipos de MP3, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a ir viendo, a lo mejor que ustedes han escuchado, que son los códecs, ¿no es cierto? Que dependiendo del códex o también depende de los bitrates ¿cómo se llama? Que posea este archivo. Siempre nosotros vamos a sacar la conclusión, y es para que ustedes se lo aprendan, y es como mucho más fácil, ¿no es cierto?, que a mayor número que tenga, mayor información hay en el archivo, y entonces mayor calidad, entre comillas, va a haber. Por ende que no va a haber tanta compresión, ¿no es cierto? El bitrate, lo que yo les decía, también es el tipo de compresión que tiene también dentro del MP3, ¿no es cierto? Tenemos el tipo, el CBR, que es una compresión que es constante, vale decir, todo el archivo, este sistema lo pesca y lo comprime todo de manera uniforme, ¿no es cierto?, de manera igual. Y el VBR, que vendría siendo el variable. ¿Qué es lo que hace esto? El tipo de compresión del MP3, que es lo que hace, pesca la canción y en las partes a lo mejor que más lo necesita, entre comillas, según su criterio, lo va a comprimir, y en las que no necesita tanto lo va a dejar igual. Entonces, dependiendo el tipo de bitrate que tenga el MP3, también va a variar su peso. Pero acá tenemos, ¿no es cierto?, yo les hice como una tabla de los más comunes también, que son con los kilobytes por segundo. 128 yo creo que ni siquiera lo mencionaría porque la calidad ya es demasiado, demasiado baja. O sea, yo creo que a muchos les ha pasado que a lo mejor tienen grabado, tienen en su teléfono, a lo mejor van escuchando música y en su teléfono una canción la están escuchando y se escucha súper bajita. Y después la canción que viene se escucha súper fuerte, entonces le tienen que bajar el volumen, porque obviamente al otro, para escuchar un poco mejor la calidad, le tuvieron que subir el volumen, ¿no es cierto? Entonces, generalmente pasa eso cuando son archivos de muy mala calidad en MP3. Imagínense esto mismo amplificado. Ustedes tienen que pensar que los sistemas de sonido que hay en los clubs, en un bar, en un evento, van a ser mucho mejor y van a mostrar una mayor fidelidad que obviamente los audífonos que puedan tener del celular o de un equipo casero, ¿no es cierto? Entonces todas estas pifias, entre comillas, que nosotros vamos teniendo de los archivos, la vamos a ver reflejada en el audio, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos queremos concentrar y ser DJs profesionales, tenemos que tener una muy buena calidad de archivos. Y ya en el caso último, creo yo, y les recomiendo, si llegan a usar MP3, que sea de 320.
Acá yo les puse lo mismo que les describí en antes, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesaba un archivo? Vamos a recurrir al mismo ejemplo de 6 minutos. Si un archivo estaba en WAV o en IVE, podía llegar a pesar entre 60 o 70 y tantos megabytes, ¿no es cierto? Solamente una canción. Y ya viendo así como el MP3 de manera más óptima, el de 320 pesa 2.4 por minuto. O sea, una canción, claro, va a llegar a pesar 15 megas y máximo 18, 20, ya como mucho, ¿no es cierto? Dependiendo obviamente también de la cantidad de información y de la duración del archivo. Entonces, les estoy poniendo todos estos ejemplos para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es que comprime y les va sacando información que a lo mejor, claro, ustedes dicen, no, pero yo escucho la canción completa, pero van eliminando muchas frecuencias de audio que, claro, a lo mejor en algún formato puede ser, entre comillas, imperceptible para el oído en un dispositivo de mala calidad o en un audífono de mala calidad, pero en los de buena calidad, que son los que yo les decía, de los eventos, de los clubs, etcétera, se va a notar mucho. Entonces, recomendación, chicos, siempre, si es que llegan a usar el MP3, que no, tampoco se los recomiendo mucho, que sean 320. Este yo creo que es el mejor ejemplo como que les podría dar de manera visual. Porque yo creo que a todos les ha pasado, ¿no es cierto?, que han descargado alguna foto. Acá pasa lo mismo que en la fotografía, ¿no es cierto?, en el audio. Este vendría siendo un MP3 de 128 a lo mejor, o de 192, y este podría ser uno de 320. Ya uno nítido, absolutamente nítido, que uno ve ya en Full HD, 4K, vendría siendo el WAV, ¿no es cierto? O el 8K, ¿no es cierto? En la fotografía. Acá en el audio es lo mismo. Entonces, como se va comprimiendo y le van sacando tantos detalles, entre comillas, tanta información, va a pasar lo mismo. Uno es mejor que otro. El vinilo también se los quise mencionar, chicos, porque también es un formato que si bien no es tan masivo, también lo vimos en la primera clase, cuando vimos la clase de tornamesa, pero no lo analizamos tanto como formato, ¿no es cierto? Entonces yo ahí les comenté que es un formato análogo, ¿no es cierto? Que es como el formato análogo que nosotros podemos conectar y todo en nuestros equipos. La calidad del vinilo, cuando está nuevo, es, para mi gusto, la mejor que existe. Pero esto también tiene tipos de factores. ¿Por qué? Porque también depende de la fabricación, de su peso, de su origen, etcétera. Como todas las cosas tienen calidades, ¿no es cierto? Y en los vinilos no, porque sea vinilo o cualquier vinilo va a sonar mejor inclusive que un digital. ¿Por qué? Habían vinilos, bueno, ustedes se pueden encontrar vinilos chilenos, argentinos, brasileros, españoles, etcétera. Pero los chilenos, por ejemplo, tenían hasta hace unos años atrás, por lo menos, muy mala fama por la calidad de audio de la grabación, de los materiales, etcétera. No así que son muy cotizados y si ustedes de repente quieren hurguetear en internet y buscar el valor de un vinilo, si este es de origen japonés, si es de, no sé, hecho en Reino Unido, en Alemania, y dependiendo del gramaje que tenga, este puede llegar a costar 10 veces más que uno chileno, versus, para que me entiendan el ejemplo, y obviamente esto también va a afectar la calidad del sonido y cómo suena, ¿no es cierto?, la durabilidad, muchos factores, como les digo, como en todo, tienen sus variables. ¿Qué otras cosas que tiene como, entre comillas, claro, es poco asequible? ¿Por qué? Porque uno quiere comprar a lo mejor un vinilo y le gustan dos canciones de 10 o simplemente quiere comprar un vinilo por una canción, ¿cierto? Que antiguamente cuando muchos DJs tocábamos en formato vinilo, eso era lo común, ¿no es cierto? Que uno compraba un vinilo por la canción. Y obviamente, claro, un vinilo vale desde
10.000 pesos hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, versus comprar por 2, $3 algo que yo lo quiero y es instantáneamente mío, lo otro yo tengo que esperar que me llegara, encargarlo, etcétera. Claro, hace que sea poco asequible, ¿no es cierto? O sea, es una cosa por otra. También tenemos que tener los equipos y los complementos de los equipos, como lo vimos en esa clase, ¿no es cierto? Que sería la cápsula con su correspondiente aguja, un equipo que amplifique, etcétera. Tenemos no solamente que tener versus algo digital que yo lo descargo y lo puedo escuchar inmediatamente en el computador, en mi teléfono, donde sea. ¿No es cierto? En esto tenemos que tener algo físico. También los vinilos, que otra característica tienen, que son unidades limitadas y únicas. Generalmente, claro, es como los libros a lo mejor, que también van saliendo ediciones, ¿no es cierto? Pero en el caso de los vinilos, claro, son, si bien por un lado, que hoy es algo exclusivo a lo mejor para los más melómanos, eh, qué rico tener la edición, no sé qué, aniversario, por ejemplo, de X vinilo y que sea único, pero también si es que yo no la alcancé a comprar y me quedé abajo, no la alcancé a comprar nomás, porque muchos tracks y muchas cosas que salen en vinilo sacan ciertas unidades y no hay más, ¿cierto? Y a veces ni siquiera las sacan en digital, entonces, como les digo, es una por otra. El transporte, eso es otro, el peso que tienen los vinilos y que no son muy livianos, o sea, para que ustedes se hagan una idea, una maleta de DJ, normalmente cuando uno andaba acarreando la maleta para ir a tocar a todos lados, pesa más o menos entre 12 y 15 kilos. O sea, no es algo liviano que uno esté llevando. El cuidado también es otra cosa, al vinilo no le puede llegar sol directo porque se derriten, hay que cuidarlos, ¿no es cierto? No hay que ponerles tantos pesos. Todas esas cosas, me acuerdo que las mencionamos en la clase número 1 por si las quieren repasar, ¿no es cierto? Entonces, las conclusiones tenemos. Todo, como les decía, depende de su objetivo y de las necesidades. Pero como nos estamos enfocando y estamos en el taller de DJs, yo les recomiendo, como les decía, el formato WAV o WAV. ¿Por qué? Porque ya lo vimos las características, no va a perder la calidad del sonido, va a sonar muy bien en cualquier sistema de audio, ¿no es cierto? Ya sea en tu teléfono, con unos audífonos promedio, va a sonar muy bien, ¿no es cierto? Y imagínense cómo va a sonar en un club, ¿no es cierto? Con una amplificación, con subbajos, suenan increíbles, ¿cierto? Entonces, ese es el formato que yo les recomiendo. Y otras conclusiones que, como también lo vimos, actualmente el almacenamiento en general es barato, o sea, han bajado mucho los precios de los discos duros externos, de los mismos discos duros que uno puede recambiar para poder ampliar la memoria de tu computadora a lo mejor. Y también obviamente los USB, ¿no es cierto? Los pendrive. Los pendrive actualmente, no sé, yo he probado muchas marcas y yo les recomiendo esta marca que es SanDisk. Hay unos que son 3.1 que andan muy bien, son muy rápidos. O sea, te entrega la información, procesa muy bien, ¿no es cierto? O sea, yo les recomiendo ese. Y, por ejemplo, para que se hagan una idea, el que yo me compré ahora últimamente era uno de 64 gigas y me costó como 11, 12 mil pesos. Si piensan lo que es 64 gigas, es mucha, mucha, mucha música. Entonces, sí, obviamente lo tienen que cuidar. Yo como tip siempre a todos mis alumnos les doy que como son tan chiquititos los pendrive actualmente y cuando uno va a tocar es muy fácil perderlos o que se les queden porque no los ve porque son tan chicos, yo les recomiendo que les pongan un llavero o algún monito, alguna cosa para que no se les queden ni se les pierdan, ¿no es cierto? Porque va a ser obviamente una inversión para todos. ¿Qué tienen también que concluir? Evaluar la compatibilidad de dispositivos, porque si bien es cierto que puedo tener un archivo que tenga muy buena calidad, como teníamos en el caso de un par de extensiones que vimos, si bien es cierto, claro, puedo tener en muy buena calidad, pero si llego a un lugar y si tengo ese tipo de archivo y no lo lee, no me sirve de nada, ¿no es cierto? Como tip, también Pioneer, que es como la marca oficial, que en realidad usa la gran mayoría de los DJs en equipamiento profesional, en
CDJ, XDJ, etcétera, que lo que leen los tipos de archivos que siempre lee Pioneer son MP3, AAC, WAV y AIF. Entonces, espero chicos haber aclarado todas las dudas que puedan haber tenido de los formatos de archivos de audio, ¿no es cierto? Y que prioricen siempre la calidad versus el tamaño, ¿ya? Obviamente todo, como les digo, acorde a sus necesidades. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien, cuídense y vamos, que ya termina esta pandemia, esperemos. Abrazos, chao.